Dios, gracias al Señor. Gracias por tenerte en esta casa. Buenas noches. Hoy me llamó el pastor y me reía porque estamos cerca. La experiencia de predicación, para que usted sepa, no he tenido mucho porque aunque prediqué en Europa, prediqué en Japón y en varios lugares, en lugares importantes, no he predicado todos los días como muchos están habituados a predicar. Pero sí he tenido la constancia de predicar por muchos años a uno por uno. Una vez cuando estaba en un lugar muy importante, una iglesia muy gigante, me preguntaba hoy qué predico. Después me preocupé, digo, si no me tengo que preocupar, si compartir la palabra es compartir, en inglés es share. Es decir lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos y dar a conocer lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Así que es algo simple. Así que usted cuando le toque venir a un púlpito o ir a cualquier iglesia, no tiene por qué preocuparse en decir qué diré, qué haré. Simplemente comparta lo que usted viva con Él. Y eso es todo. Hoy se acumulan millones de prédicas en internet, se acumulan millones de audio y video. Los pastores toman diferentes clases en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, toman oratoria, se puede estudiar 2, 3, 4 años de oratoria, que sería cómo expresarse, cómo exponerse. Hay clases para saber cómo ponerse en el pie. Si usted observa la televisión, la gente pone los brazos así o pone así. Tiene que tener mucho cuidado porque hay un formatismo, una modalidad de presentar un mensaje, una modalidad de exponer, de decir y hacer. Así que podemos tener artistas en los púlpitos. Si usted va a Estados Unidos, yo empecé a estudiar el sistema dentro de las iglesias, estudiaba con cronómetro cuando la gente se iba de la iglesia, ponía cronómetro para tardar cuánto salía. Así que se imagina, una iglesia como de $7 millones, tiene 1.800 asientos, hay 680 personas y cuando el pastor le decía, yes, tomorrow, yes, next Sunday, lo veo el próximo domingo, ponía el cronómetro, se abrían las 6, 7 puertas y la primera vez tardó 600 personas en salir en 53 segundos de la iglesia. 53 segundos, 600 desaparecieron. Entonces me empecé a cronometrar las iglesias más grandes, las más famosas, y la única que tardó es una que tiene como para 5.000 asientos. No es 5.000 asientos, es 5.000 asientos, más una de 700, más uno de 800, más otro de 500, más 20 o 30 cuartos de 10 por 15, más 2 cuadras de estacionamiento, 3 cuadras para 1.500 autos, más todo el estudio, más todo lo que usted no se puede imaginar, el estadio de básquet, el estadio de millones, vale más de 100 y pico de millones de dólares en Estados Unidos. Y esa tardó 5 minutos. Porque justo los 5.000, que hay 3.000 a veces los domingos, cuando bajan tienen que ir por este pasillo que tiene como 100 metros. Y más todos los que salen de los otros lugares, las clases de los niños, todo. Entonces tardan, por eso tardaron 5 minutos en salir los 3.000. Yo quedaba abriendo la boca. Entonces cuando iba investigando eso fue hace como 10 años, lo sorprendente que un día llegué tarde, y esto solamente es el principio, la introducción. Cuando empecé a llegar tarde 5 minutos, los americanos hacen 1 hora y 10 minutos y cuando hay partido o algo es solamente 50 minutos, entonces llegué tarde 7, 8 minutos, digo, no, me voy a quedar al otro culto también. Me sorprendió que en el primer servicio, 95% de lo que el pastor hizo, habló, expuso, se movió, puso el pie, repitió la próxima prédica. ¿Entiende usted? Así que él se paró en la primera prédica así y dijo, Amen. Aleluya. Cuando empezó la otra prédica, hizo lo mismo. Hello, amen. Lo mismo. Yo me quedé, este está loco. Repitió lo mismo. Entonces me fui a todas las iglesias, no 8 total que calculé, que tenía anotado en mi papel. Y las 8, este es el que más repitió, 95%, pero todos repitieron el 60%, el 65%. Así que ya tenían contados los pasos, creo, porque hacían 2 o 3, y decía, aleluya. Así que a las 12, el 11:30 que empezaba el otro servicio, hacía 2 o 3 pasos y movía los hombros, todo igual. Era un show. Había otro pastor que cuando prende las luces, él está sentado ahí, prende las luces, good morning. Y al otro servicio, al de la 1:30, volvía a ponerse así, ponía la luz, prendía la luz, good morning. Ay, yo casi me paro y le digo, deja de hacer yo. No tenía una gana porque soy muy expresivo, yo no tengo problema en decir las cosas. Entonces, ay, me quedé sorprendida. Entonces, por eso yo quiero llevarlo a otro nivel. El nivel es que todos somos propensos a ser usados por Dios en todo momento, en toda hora, según nosotros dispongamos nuestro corazón.
Todos podemos ser usados por Dios en todos los niveles, en todas las necesidades que Dios necesite si nosotros disponemos el corazón. La falta de que Dios no nos usa es porque no disponemos el corazón, no disponemos nuestra mente, no disponemos nuestro tiempo, no disponemos nuestro dinero, no disponemos nada. Solamente disponemos venir a las reuniones. Muy mal, entonces nunca va a ser usado. Dios igualmente lo va a usar de una manera pequeña, seguro, para, qué sé yo, de alguna manera a ayudar a otro. Pero si queremos ser usados, si queremos entender, comprender, vivir conforme al corazón de Dios, si podemos llegar a tener experiencia, todos tenemos experiencia, pero mejores experiencias, mejor uso en la palabra, es disponer el corazón, el tiempo, el dinero y todo lo que hay en nosotros que Él pone bajo nuestra custodia. Amén. Y vamos entendiendo, ¿no? Esta es la introducción. Entonces nosotros vamos a leer un pasaje con algunos versículos donde no quiero que ustedes vean el final del capítulo, sino que quiero que vea la sencillez de cómo se desarrollan las cosas al principio de cuando David va a la guerra. Porque nosotros somos sencillos, los santiagueños somos sencillos. Y la mayor dificultad que nosotros entendemos que esa sencillez no puede ser usada. Porque no tenemos homilética, porque no somos preparados, porque no tenemos título, porque no tenemos la edad, porque somos pobres, porque venimos de familia pobre, por todas las cosas. Eso es una realidad en la mayoría de la gente. Pero está en que nosotros dispongamos, nada más, dispongamos. Y ahí está el problema. Nosotros decimos que disponemos, sí, disponemos para venir a la iglesia, disponemos para poner un poco de ofrenda, disponemos para dar el diezmo, pero no disponemos todo lo que hay que disponer. Corazón, tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Solamente Dios se mueve con fluidez cuando disponemos todas las cosas, todas las que pertenecen a nosotros. Cuando yo fui a Estados Unidos, en Estados Unidos usted tiene que ser preciso en el movimiento porque allá le pagan por hora. Usted trabajó 2 horas, le pagan 2 horas. Si se termina el trabajo en 1 hora y media, usted se va. Si se trabajó 1 hora y 25 minutos, le pagan por 1 hora y 25 minutos. Por hora. Se enfermó, no cobró. Se está grave por 10 días, no cobró. Usted va a tener un hijo, 3 meses tiene que salir, está embarazada la mujer, no cobra nada. No hay ningún tipo de cobertura en Estados Unidos como hay acá. Por lo que usted trabajó, se le paga. Entonces eso es uno de los principios que yo usé para empezar a servirle al Señor. Cuando no podía vivir porque no tenía dinero, cuando no encontraba trabajo, entonces dije, ¿qué mejor jefe que el Señor para poder trabajar para Él? Y empecé a trabajar. Y nunca me dejó trabajar 8 horas. Lo máximo que tengo yo, un récord, es 7 horas y media, hablar sin parar, hablar como a 160 personas, testificar en una cárcel. 160 personas en 7 horas y media, no paré de hablar. La única vez que yo trabajé. Siempre he trabajado 1 horita, 2 horitas, 3 horitas, nada. Y siempre Dios me ha suplido para criar 8 hijos. 8. Yo no trabajo hace más de 9 años casi. Y antes también, 3 años trabajaba, 2 años no trabajaba 4, no trabajaba 2. Así que se imagina, yo no tenía iglesia. Uno dice, tiene iglesia, la iglesia me ayuda. No, todo hay que hacerlo conforme Dios pone en el corazón y Él va a ir obrando y Él va a ir soltando los recursos. Nunca se me rompían los autos, los chicos no se enfermaban y iba creciendo. Eso es conforme a cómo usted se entregue. Entonces cuando llegué a Estados Unidos, lo lógico es calcular el tiempo, dónde voy a ir, cuánto voy a gastar de tiempo, porque es por hora que me pagan a mí. Y con 4 hijos, llegué yo 5, 4, 2, 1, y mi esposa embarazada de 6 meses, a los 3 meses tenía el 5.º hijo, después tuve 3 hijos más. ¿Cómo hace usted con 5, 4, 2, 1, 0 y después dale? ¿Cómo hace? Bueno, uno es la fe, pero segundo, la dirección que Dios me había dado era que no use agenda. En Estados Unidos todos usan agenda. Este día voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, para que tenga esta producción. Yo no agenda. ¿Cómo hago con 8 chicos que van al colegio, esto, aquello, todo? Pero era que Él quería que yo experimente que al entregar mi tiempo, Él me iba a permitir hablar con gente en mitad de mi camino a un trabajo, en la mitad de un lugar a otro, iba a hablar con mucha gente que iba yo a bendecir, pero que ellos me iban a formar a mí por la experiencia que yo tenía por medio de compartir el Evangelio a gente que nunca había visto. Pero es difícil trabajar sin una agenda, porque vivimos en el tiempo. Pero yo le entregué el tiempo y me decidí a hacerlo y me fue bien. Entonces ahora vamos nosotros a orar en el nombre de Jesús sobre esto y vamos a ir busque su Biblia primeramente en 1 Samuel, el capítulo 17,
Primera de Samuel 17, el versículo 12. Antes que oremos, vamos a orar y vamos a introducirnos en la palabra. Primera de Samuel 17, versículo 12. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Bueno, si ya está más o menos cerca, oramos. Porque vamos a leer varios versículos. ¿Ya está? Más o menos está ubicado, ¿no? Primera de Samuel 17, 12. Vamos a orar. Incline su rostro, como está bien. Señor, te damos gracias en esta noche. Tú sabes que el compartir es dar de aquello de que nosotros hemos experimentado, de aquello de que nosotros hemos vivido, de todo aquello que tú nos has permitido en diferentes formas comprender, aceptar, discernir, dar y recibir. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, conforme tú me has guiado a compartir, sea impregnada en el corazón de cada persona, en su mente, en su alma, en su espíritu. Y no solo eso, que puedan conservar tu palabra, Señor. Puedan conservar aquello que tú deseas compartir en este día, para que esa conservación produzca fruto dentro de su corazón y en la vida y en la práctica de la vida y en el mover de la vida. Ellos puedan florecer delante de ellos por medio de la experiencia que tú le das, vida, experiencia contigo. Conocer tu carácter, conocer tu personalidad y ver tu poder actuar en ello. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú impregnes esta palabra en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma y en su mente, para que esta palabra dé fruto en abundancia, en crecimiento, en madurez, en sabiduría, en entendimiento, y de esa manera comprendan la realidad de que cada uno de nosotros podemos ser usados conforme a la disposición del corazón a entregar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestra manera de ser, todo aquello que tú requieres que nosotros rindamos delante de ti. Te ruego en el nombre de Jesús que conforme oro, así se ha hecho y se ha plasmado en esta noche, en el nombre de Jesús tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 12 en adelante, hasta que le dije hasta dónde. Y empieza así. Mire cómo el relato de la Biblia es muy diteo, muy con detalle. Y dice así: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, igual que yo. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, y aclara, de gran edad entre los hombres. Así que se imagina que tenía sus 100 años, no sé cuántos años, pero 100 y pico. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercer Samat. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto. Así que mire eso, David había ido al lugar donde habían ido los hermanos, pero él había vuelto, dejando a Saúl, dejándolo al rey, que iban a la guerra, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, refiriéndose a Goliat, ¿no? El gigante que confrontaba al pueblo de Israel. El número 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano y tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elat peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salió en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guardaba el bagaje, en mano del que guardaba el bagaje, el que cuida las pertenencias. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hasta el 23 nomás, después seguimos. Entonces relata muy sencillo. Cada uno de nosotros podemos relatar hoy lo que hicimos esta mañana, cómo nos levantamos, a dónde vamos. Podemos decir: fui al trabajo, fui al baño, me preparé, salí, me cambié con nueva muda ropa. Todas esas cosas podemos relatar. Entonces era un día de un gran evento, había una guerra. Se imaginan que allá no había costura, no había transfusión de sangre, no había nada. El que iba a la guerra
moría si se cortaba el brazo, no había enfermero, no había doctores, todo era muy rústico. Así que de 100.000 venían 20.000. Así era la muerte. Era algo que estremecía a la nación cuando se hablaba de guerra. No es la guerra ahora, que lo hacen de una manera que mueren algunos, no muchos. Entonces por eso lo detalla muy bien. Había cosas que pasaban. David había ido simplemente a acompañar y volver. Pero luego fueron a darle una simple algo. Vete a ver a tus hermanos y lleva comida y lleva para los jefes. El jefe de 1000, es decir, los hermanos donde estaban tenían un jefe de 1000 que supervisaba a ese grupo de 1000. Me imagino que ahí estaban sus hermanos, sus 3 hermanos. Entonces, lo que quiero poner es en la preparación de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando disponemos nuestro tiempo y todo lo que hacemos. Así que el padre era una persona simple en el sentido de que era un hombre anciano, más anciano que todo lo que había en ese tiempo, muy anciano dice. Entonces eso puede hacernos a nosotros como santiagueños ver de que mi padre es muy anciano. Él no tiene nada para ofrecerme, nada para darme, no pudo ofrecerme estudio, no pudo ofrecerme ninguna posición que nosotros podemos decir de estatus. Por ejemplo, mi padre era en ese caso diferente, aunque no estudió, tuvo 6º grado. Me acuerdo que un día fui a preguntar por un hotel. Yo, claro, estaba trabajando, ropa así, ayudando a los pintores, creo, y no tenía buena ropa. Entonces fue en una moto de la 1991, no hay esas Vulcanes 500 que valían $11.000, nueva, nadie tenía en la ciudad. Yo me fui, claro, la estacioné y entré al lugar a la inmobiliaria. Entonces le dije si me podía prestar la llave para ver un hotel que se vendía. Y el tipo me atendió mal. ¿Quién sos vos? ¿Para qué te pedí la llave? ¿Quién venís? ¿Vos sabés lo que cuesta el hotel que se vende o se alquila? Le dije, no, pues yo soy hijo de Napoleón Brandán, el que tiene el hotel acá. Oh, vos sos hijo de Napo. Entonces miró en qué auto vino y vio la moto nueva, que nuevita, mi papá le había comprado a mi hermano, y me atendió muy bien. Me dio la llave, decía que no se preocupe de tu papá, que tenga tiempo, que lo observe al hotel. Eran 3 pisos, 28 departamentos, que era para refaccionar a varias cuadras de donde vivimos nosotros, y me dio la llave sin documento, nada. Simplemente decirle a tu papá que lo mire. Ahí descubrí que yo tenía un estatus por medio de mi papá, por el hecho de quién era mi papá. Tenía 2 hoteles, alquilaba a veces 3 hoteles, todos mis tíos tienen hoteles, y tenía negocio grande a 2 cuadras de donde estaba la inmobiliaria. Pero por la apariencia no parecía. Bueno, él no tenía nada que ofrecerle a su hijo, pero lo que tenía le dio a él para que vaya. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas muy parecidas a la época que David vivía. Nosotros no tenemos nada de un currículo, que sería algo detallado de la vida de estudio de nosotros, o de experiencia de trabajo de nosotros. Muchos no tenemos currículo, no tenemos secundaria terminada, no tenemos un montón de cosas hechas en nuestra vida. Pero en la disposición, por medio de la obediencia que tenía David a su padre, vete, hace esto, vete allá, lleva aquí, y él hacía lo que el padre le decía, obediente. Podemos ver que Dios va desarrollando sobre él y formándolo a él para que llegue a lo que Dios quería. Una de las cosas de él es que venía de un lugar sencillo como nosotros somos, y él era sencillo, pero era obediente. Tenía disposición de hacer las cosas, llevar cosas, ir solo en un viaje en un caballo, buscar entre miles de guerreros dónde están mis hermanos. Lo primero que tenía que haber hecho David es dejar las cosas. Chao muchacho, antes que peleen me rajo porque acá me matan, porque soy un muchacho. Era jovencito él, ¿qué iba a estar ahí entre la guerra? Si todos morían ahí, se disparaba. Era de buen parecer, seguro lo iban a agarrar cautivo, se lo iban a llevar. Pero él no, tenía algo que me refleja a mí: espontaneidad y decisión. Cuando yo entendí que el Señor me estaba llamando, no dudé. Quiero servirle. Estaba en Tucumán estudiando arquitectura y estaba haciendo una escuela dominical y no podía tener tiempo porque tenía que estudiar, y empecé a sentir que Dios me llamaba, que esto no era para mí. Entonces no tuve otra cosa que resolución de corazón de que me voy. Yo dejo acá, termino y me voy al discipulado. Recién tenía 1 año y 2 meses de convertido. Y entonces dejé todo y entré al discipulado en 1989, en mayo. Y entonces ahí empecé, disposición. Cuando Dios me habla a Japón, no creí que Dios me estaba hablando porque nunca había oído hablar a Dios. Entonces cuando Él me habló y me compartió por una hermana que se llama Elaudina, una mujer mayor que muchos los conocen, los pastores. Entonces cuando supe que era de Dios lo que Él decía, que yo me iba a ir a Japón, que me iba a preparar, yo no dudé.
o me voy a Japón. Desde ahí, al segundo día, el tercer día, no sé, justo Raúl Santo, uno de los discípulos, estábamos trabajando arriba de la casa del hermano Samuel Laborde, me dice, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir a hacer la obra, Richard? Oh, a Japón me voy. Sin vuelta, se me burló, me retó, se mató de risa pensando que estaba jugando. No, yo me voy a Japón, yo me voy a Japón. Entonces, siempre que me preguntaron las convenciones, yo me voy a Japón. Siempre que me dijeron cualquier cosa, oh, yo me voy a Japón. Toda esa gente que yo le decía, no hay uno que no se burlaba. No solo burlaba, algunos eran bien hirientes. Está loco como vos, así. Hasta llegar al punto de que el pastor, que era el hermano Celso Contreras, me echó del discipulado porque me dijo, va a estar, cuando llegué de Japón, ese mismo día, que ni siquiera dormí, ni comí, ni desayuné, ¿vas a dedicarte al discipulado o a Japón? No, yo tengo que seguir el discipulado, pero voy a ir a Japón cuando se me dé la oportunidad. Si no te olvides de Japón, te tenés que ir. Y me corrió. Hasta ese punto llegué. Cuando iba a las convenciones, unos 6 meses antes de que me corran el discipulado, fui a las convenciones, que siempre iba, en Mar del Plata. Y yo no sabía que lo que yo simplemente decía, me voy a Japón, ya había varios enojados. Los discípulos de hermano Celso, de un pastor de Necochea, no me acuerdo el nombre, cuando iba a comprar algo, yo bien pispireta, siempre suelto, hola, ¿cómo está? ¿Qué está? Y sí, mejor que vos, porque yo no pienso ir, que vos no vas a hacer las obras acá, que te quería a Japón, que te quería donde sé qué, que te pensás que voy a hacer como vos. Me largaron todas. Me ponía de mal. Voy a comprar otras cosas y yo siempre, hay como andar, ay, nomás, ay, mejor que vos, porque yo no soy rebelde como vos, que estuviste en un discipulado, estuviste en otro, que vos te querés ir afuera, que no querés hacer la obra aquí. Mal. Me golpearon. Y yo era blando, bien blando en esa época, ¿no? Tenía 21 años, 22. Se imagina, ¿no? ¿Qué le dijeron los hermanos de David a él? Deja de preguntar, cállate la boca, ¿qué venía a preguntar? ¿Qué venía a hacer acá? Le golpeaban con las palabras. Pero él tenía esa espontaneidad de creerle al Señor. Oh, yo voy a ir. ¿Quién es este para hacer eso? Y las palabras de él llegaron hasta este punto de Saúl y lo preparó y se fue. Bueno, hizo lo que hizo porque le creyó. Entonces en eso yo fui muy espontáneo.